Imagínese, Lucas era un joven agotado de la vida en la gran ciudad. El ruido constante, las multitudes, el caos. Todo aquello lo asfixiaba. Quería paz. Por eso, cuando encontró una casa de madera sencilla, aislada junto a un vasto maizal, sintió que aquel era el lugar perfecto. Alquiló la casa sin pensarlo dos veces. Los vecinos más cercanos estaban a kilómetros de distancia, y el único sonido que escuchaba era el susurro del viento entre las hojas del maíz. Aquí, por fin, encontraré la tranquilidad que tanto he buscado, pensó. La casa era antigua, con suelos que crujían bajo sus pies y ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. El primer día, Lucas caminó por el maizal, sintiendo como el aire fresco lo rejuvenecía. Las hileras de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un mar verde interminable. Todo parecía perfecto, pero la paz no duró mucho. La primera noche, Lucas se acostó en la cama, escuchando solo el suave susurro del viento. Estaba a punto de dormirse cuando un sonido agudo rompió el silencio, el grito de un niño. Se incorporó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. El sonido venía del maizal. ¿Hay alguien ahí?, gritó, pero no obtuvo respuesta. Sin pensarlo, se calzó las zapatillas, agarró una linterna y salió corriendo. La luz de la luna iluminaba el maizal, haciendo que las hojas se agitaran como sombras vivas. El grito volvió a escucharse, pero ahora sonaba más lejano, como si alguien estuviera alejándose. Lucas entró en el maizal, con la linterna temblando en sus manos. Caminó entre las hileras, llamando a quien quiera que estuviera allí, pero no encontró nada. Solo el silencio y el crujido de las hojas. Al regresar a la casa, llamó a la policía. Los agentes llegaron rápidamente, pero tras registrar el maizal, no encontraron a nadie. Probablemente fue el viento o un animal, señor. Estos campos hacen ruidos extraños por la noche. Lucas no les creyó. El sonido que escuchó era el grito de un niño asustado, no un simple ruido del viento. Pero no había nada que hacer. Intentó olvidar, convenciéndose de que quizás estaba demasiado cansado. En los días siguientes, todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. La segunda noche, escuchó pasos ligeros en el porche, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Se levantó rápidamente y abrió la puerta, pero no había nadie. Solo el maizal, inmóvil, como si lo estuviera observando. La tercera noche, mientras cenaba, las luces comenzaron a parpadear. Primero lentamente, luego rápidamente, hasta que se apagaron por completo. El silencio era absoluto. Entonces lo escuchó de nuevo, una risa. No era una risa alegre, sino un sonido agudo y macabro, como si alguien disfrutara de su miedo. Lucas empezó a dormir con un rifle al lado de la cama, pero apenas lograba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, oía susurros. Voces suaves, casi imperceptibles, que parecían salir de las paredes. No podía entender lo que decían, pero sabía que hablaban de él. La séptima noche, Lucas se despertó con olor a humo. Corrió hacia el porche y vio cómo las llamas devoraban el maizal. El fuego era voraz, iluminando el cielo con un resplandor anaranjado. Intentó apagar las llamas con cubos de agua, pero era inútil. Cuando volvió a la casa, algo estaba mal. La puerta estaba abierta de par en par, los muebles estaban volcados y el lugar parecía haber sido saqueado. ¿Quién está ahí?, gritó, pero no obtuvo respuesta. La policía llegó una vez más, y de nuevo no encontró respuestas. Dijeron que tal vez un cortocircuito había causado el incendio, pero Lucas sabía que no era así. Lucas empezó a perder la cordura. Dormía pocas horas, siempre con el rifle al alcance de la mano. Cualquier sombra que se moviera lo hacía saltar. Cada susurro en el viento parecía cargado de maldad. Una noche, decidió marcharse. Necesitaba huir, dejar atrás aquel lugar maldito. Cargó todo lo que pudo en el coche y partió antes del amanecer. La carretera era estrecha, bordeada por los restos calcinados del maizal. La radio solo emitía estática, y las luces de los faros parecían menos brillantes. Entonces lo escuchó de nuevo, un susurro. «No puedes escapar». Miró por el retrovisor y vio algo entre las cenizas del maizal. Una figura pálida, con ojos hundidos y una sonrisa amplia,
saludando lentamente. Lucas aceleró, pero la carretera parecía interminable, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Lucas nunca llegó a su destino. Su coche fue encontrado abandonado al borde de la carretera, pero él había desaparecido. No había rastro, ninguna pista. Los lugareños cuentan historias sobre la casa y el maizal. Dicen que, en las noches de viento fuerte, se pueden escuchar risas y gritos. Algunos creen que el espíritu de Lucas vaga ahora por el maizal, perdido, atrapado en un juego que nunca quiso jugar. Y si alguna vez pasas por esa carretera desierta y escuchas un susurro en el viento, no mires atrás. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínese, ¿alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía demasiado normal? Como si el propio aire estuviera pesado, como si algo invisible te estuviera observando. Así fue como se sintió al regresar a la granja de sus padres, después de tantos años. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, mientras el viento susurraba entre las hojas del maizal. Respiró profundamente, tratando de calmar el nerviosismo que se acumulaba en su pecho. La granja era un lugar familiar, pero al mismo tiempo, extrañamente distante. El campo de maíz se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con sus filas ordenadas de plantas altas que se movían suavemente, como si tuvieran vida propia. El sonido de las hojas crujiendo parecía más fuerte esa tarde silenciosa, más agudo, como si algo estuviera a punto de suceder. Frunció el ceño, tratando de alejar esa sensación incómoda. Cuando se acercó a la casa, notó que estaba más vieja, más desgastada. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo y la pintura, antes vibrante, ahora estaba desvanecida y desconchada. La cerca que rodeaba la propiedad estaba rota en algunos puntos, y la entrada estaba abierta, como si el tiempo hubiera borrado todas las huellas de vida allí. Se sintió extraño al ver la casa tan tranquila, tan abandonada, pero aún así no pudo dejar de sentir una fuerte sensación de pertenencia, como si estuviera regresando a algo que jamás podría realmente dejar atrás. Entró sin hacer ruido, como si el simple acto de caminar allí fuera una violación silenciosa. Las luces estaban apagadas, y todo dentro de la casa parecía congelado en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, y el olor a polvo y moho invadía el aire, como si todo estuviera esperando un movimiento, un regreso que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Pero algo no estaba bien. No era solo la casa. Algo, o alguien, parecía estar allí con él, en la calma de la noche. Subió las escaleras lentamente, escuchando el crujir de las tablas de madera bajo sus pies. El sonido de sus pasos resonaba por toda la casa vacía, y la sensación de ser observado aumentaba con cada movimiento. El pasillo frente a él estaba oscuro, más oscuro de lo que lo recordaba, y las puertas de los cuartos estaban cerradas, como si guardaran secretos muy antiguos. Sus ojos se detuvieron en la puerta del cuarto de los padres. Nunca le había gustado entrar allí después de que ellos fallecieran. Era un espacio lleno de recuerdos, y no quería enfrentarse al peso de esos recuerdos. Pero algo lo atrajo. Algo lo hizo acercarse a esa puerta, como si una fuerza invisible lo llamara. Dudó antes de poner la mano en la manija. Su respiración se aceleró. Cuando abrió la puerta, el familiar olor a madera envejecida y perfume antiguo lo envolvió. Todo estaba como lo recordaba, pero había algo diferente. El cuarto estaba más frío, y la ventana estaba abierta, dejando que el viento helado entrara. Cerró la ventana rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Fue entonces cuando vio algo. En una esquina de la sala, un cuadro antiguo estaba colgado en la pared. La foto de sus padres, sonriendo como si todo estuviera bien. Pero al mirar más de cerca, algo no estaba bien. Los rostros de sus padres estaban distorsionados. No era solo una impresión. Parpadeó, pero la imagen parecía moverse, transformarse, como si ellos estuvieran cambiando lentamente. Tragó saliva, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que comenzaba a crecer dentro de él. Con una sensación de pavor, apartó la mirada de la foto, pero antes de poder alejarse, la figura de su padre en la foto parecía sonreír. Pero no era una sonrisa amigable. Era una sonrisa amenazante.
Retrocedió un paso, tratando de procesar lo que acababa de ver. Y fue en ese momento cuando escuchó un susurro, bajo, casi inaudible, que venía del interior del cuarto. «¿Has vuelto, finalmente?» Se congeló. El miedo se apoderó de su cuerpo, como una ola que lo arrastraba. El sonido era suave, pero cortante. Miró a su alrededor, pero no había nadie allí, salvo él y la foto. El susurro se repitió, más fuerte esta vez, como si la casa intentara hablar con él. Y entonces lo vio. En la silla cerca de la ventana, una sombra se movía. Algo estaba sentado allí, observándolo. Una figura pequeña, encorvada, con un aura oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. No podía ver el rostro de la figura, pero sabía que lo observaba con atención. La sensación de pánico aumentó y dio un paso atrás, intentando alejarse de la figura. Pero antes de poder moverse, la sombra se levantó lentamente, con movimientos erráticos, como si estuviera retorciéndose de dolor. Sintió como si la propia casa estuviera cobrando vida, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor, apretándolo. Corrió hacia la puerta, pero algo lo paralizó en el camino. Una mano fría tocó su hombro, y cuando se giró, la figura estaba detrás de él, con los ojos brillando en la oscuridad. Pero los ojos no eran humanos. Eran profundos, vacíos, como dos agujeros negros. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de la criatura, y susurró de nuevo: «Nunca debiste haber vuelto». El pánico se apoderó de él. No podía respirar. Corrió por las escaleras, pero las sombras comenzaron a estirarse, arrastrándose por las paredes como si tuvieran vida propia. Sabía que ya no estaba solo. La casa ya no estaba vacía. Algo estaba allí, esperándolo, observando cada uno de sus movimientos. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo, pero el sonido de algo arrastrándose detrás de él lo hizo acelerar aún más. Cuando llegó al piso de abajo, las luces se apagaron de repente, sumiéndolo en la oscuridad total. El silencio volvió, pero era un silencio amenazador, como si el propio aire estuviera comprimido a su alrededor. Al fondo, escuchó un ruido extraño, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Lentamente, se giró, pero no había nadie allí. Solo oscuridad. Esa casa estaba viva, y no quería que él se fuera. A medida que el miedo crecía, corrió hacia la puerta de entrada, pero cuando la abrió, la noche estaba más oscura que nunca. El campo de maíz se extendía frente a él, pero no parecía ser el mismo campo que recordaba. Las sombras dentro del maizal eran más densas, más profundas, como si el campo estuviera tragándose todo lo que se acercaba. Fue entonces cuando escuchó los pasos detrás de él. Pasos pesados, lentos, como si alguien se estuviera acercando. No miró atrás. No tuvo valor para mirar. Pero luego, una voz resonó en la oscuridad, suave y familiar, como el susurro de su padre: «Nunca vas a salir de aquí». Se detuvo, el cuerpo helado por el miedo. Miró al campo, a la creciente oscuridad, y supo que, aunque corriera lo que pudiera, no escaparía. La granja era su prisión ahora, y las sombras lo rodeaban, esperando. Nunca debió haber vuelto. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínese, era una tarde común de otoño en Nebraska, con el cielo pintado en tonos de naranja y lila. Las hojas secas se acumulaban a lo largo del camino de tierra, cayendo de los árboles en una danza lenta y silenciosa. Ben, de 12 años, pedaleaba rápido, como siempre lo hacía al volver de la escuela. Le gustaba el viento frío golpeando su rostro y el sonido de la cadena de la bicicleta, que lo acompañaba como una música familiar. Ese día, estaba especialmente emocionado. Su madre había mencionado por la mañana que haría pastel de manzana, y el dulce aroma ya parecía flotar en su imaginación. Max, su labrador negro, solía seguirlo cuando iba en bicicleta, pero esa tarde se quedó en casa descansando. Se había lastimado una pata jugando con una rama. «Mejor así», pensó Ben. «Iré más rápido solo». El camino de tierra estaba desierto como siempre, flanqueado por campos y algunos pocos árboles dispersos. El sol comenzaba a ponerse y Ben se sentía tranquilo, disfrutando de la soledad del viaje. Hasta que lo inesperado sucedió. En medio del camino,
La cadena de la bicicleta empezó a rechinar. Primero un pequeño chirrido, luego un crujido más fuerte. Ben intentó pedalear con más fuerza, pero de repente la cadena se rompió con un sonido seco, haciendo que casi cayera. «¡Ah, no!», murmuró, bajándose de la bicicleta. Intentó girar el pedal, pero la cadena estaba suelta, colgando como un hilo roto. Ben suspiró, frustrado. Aún quedaba un buen trecho hasta su casa, y ahora tendría que empujar la bicicleta. Miró alrededor y a unos metros adelante vio una senda estrecha que cruzaba el camino principal. Era un atajo, un camino antiguo, flanqueado por árboles densos y casi siempre vacío. Su padre siempre le decía que nunca usara esa senda. «No vayas por ahí, hijo», decía con tono serio. «Hay historias sobre ese lugar». Pero Ben era curioso y terco, y estaba cansado. «Será solo esta vez», pensó. «Solo una vez. Será más rápido». Ajustó la mochila sobre sus hombros, agarró el manillar de la bicicleta rota y se adentró en el sendero. Al principio, parecía una buena idea. El atajo era más corto y el sonido de las hojas secas bajo sus pies creaba un ruido reconfortante. Los árboles alrededor eran altos, con ramas entrelazadas en lo alto como dedos delgados. Había un extraño silencio allí, pero Ben no se preocupó. Incluso lo encontró agradable. Pero a medida que avanzaba, el aire parecía volverse más frío. El viento, que antes era una suave brisa, ahora sonaba como susurros entre las hojas. Oyó pequeños crujidos, quizás de ramas quebrándose, o de pequeños animales corriendo entre los árboles. El problema era que los crujidos parecían seguirlo. Ben se detuvo. El silencio era demasiado pesado. Miró hacia atrás, pero no vio nada más allá del camino vacío. La luz del sol se estaba apagando, y las sombras se alargaban como brazos estirándose por el suelo. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Era un susurro suave, proveniente de algún lugar detrás de él. Primero distante, luego más cercano. Ben dejó de respirar por un momento, su corazón acelerado. Se dio vuelta lentamente, con la boca seca, pero no había nada. Solo árboles inmóviles y el viento jugando con las hojas. Ben dio un paso hacia adelante, tratando de convencerse de que solo era el viento. Pero el sonido volvió, y esta vez estaba más cerca. El sonido de unos pasos, pero no los suyos. De repente, lo vio. En medio del sendero, apareció un hombre. No como alguien que saliera de detrás de un árbol, sino como si simplemente estuviera allí, sin aviso. Era alto, delgado, con el rostro pálido y cubierto de arañazos. Su ropa estaba sucia de tierra, rota, y sus ojos. Los ojos no tenían brillo, solo oscuridad, como dos agujeros negros. Ben sintió que sus piernas se volvían pesadas. El hombre no se movía, solo lo miraba. «¿Está usted bien?», logró preguntar Ben, con la voz temblorosa. El hombre inclinó lentamente la cabeza, como un animal curioso. No dijo nada. No se movió. Ben notó algo horrible. El hombre no tenía sombra. Dio un paso atrás, tratando de alejarse. «Yo voy a llamar ayuda», dijo, con la voz casi inaudible. El hombre seguía inmóvil. Pero cuando Ben parpadeó, desapareció. No corrió, no se escondió. Simplemente desapareció. Ben dejó la bicicleta y comenzó a correr. El miedo lo invadió por completo. Escuchaba sus propios pasos resonando en el sendero, pero también oía algo más. Pasos pesados, arrastrados, como madera siendo arrastrada por el suelo. Cuando miró hacia atrás, vio que el hombre estaba allí de nuevo, más cerca. Sus ojos negros brillaban en la oscuridad. Ben tropezó, cayó al suelo, y cuando intentó levantarse, sintió dedos fríos alrededor de su tobillo. Gritó, pateó y logró liberarse. Corrió lo más rápido que pudo, con las lágrimas corriendo por su rostro. La luz al final del sendero finalmente apareció. Una pequeña explanada. Corrió hasta ella, jadeando, los pulmones ardiendo. Cuando miró hacia atrás, el hombre había desaparecido de nuevo. Pero Ben sabía que no estaba a salvo. Esa noche, en su casa, Ben se acostó en su cama, pero no pudo dormir. Todo estaba en silencio,
pero sentía el peso de ese encuentro. Fue cuando escuchó el sonido. Toc, toc, toc. En la ventana de su habitación. No necesitaba mirar. Sabía quién estaba allí. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.